bravo. Seguimos con el pleito, en el último, en este rincón. Tenemos a Marco Antonio, porque usted dijo que quería hacer un conflicto aquí. Esa fue la palabra. Yo dije que quería provocar una especie de pugna, pero es un sí debate. Se provoca, es un debate. Sí se provoca, si no están de acuerdo, y usted escuchó porque usted estaba ahí sentado en la preguntita a nuestro panelista anterior acerca de los movimientos en China. Todo este tema chino, toda esta sube y baja, bueno, más baja que subida, de las bolsas en Shanghái. En este momento, ¿qué hacemos nosotros? Pero yo lo voy a dejar más preocupado todavía. No puede porque ser. para mí China es irrelevante. ¿En serio? Así es. Pero es la primera persona que Me preocupa más. escucho decir eso. Me preocupa más lo que pase con Brasil que lo que pase con China. ¿Por qué motivo? Porque la economía se maneja de alguna manera de tipo regional. Y lamentable o felizmente, ¿cierto? Nuestra dependencia de China tiene que ver solo a través de las exportaciones de cobre y de lo que está haciendo para provocar un cambio en el mundo al devaluar su moneda para que se fortalezca la moneda norteamericana. Pero me preocupa mucho más este cambio que es estructural en Brasil. Es mucho más estructural que lo que puede pasar en China. En China, de hecho, ustedes lo comentaron muy bien y agradezco a Patricio el comentario que hace, es un movimiento casi de montaña rusa donde China, a través de bueno, el primer ministro, no recuerdo en este minuto el nombre, Shinzo Abe es japonés, me iba a equivocar, pero a través del primer ministro, que es un PhD en economía y el tipo sabe muchísimo del tema, sabe lo que está haciendo, sabe que devaluar su moneda le genera un ingreso adicional por la vía de las exportaciones y no depender tanto de la economía interna como estaba dependiendo China. Por lo tanto, el resto del mundo obviamente se ve afectado. Sin embargo, el problema de Brasil es un problema estructural que va a durar por muchos años. No me asuste. Y eso es lo que me complica aún más, recordando además que el 30% de nuestras exportaciones, van a Brasil. Bastante fruta. El 30%, mucha fruta. El 70% está repartido felizmente en otras partes del mundo, entre Argentina, Perú y otras partes de Europa. Pero el 30% de nuestras exportaciones, que no son commodities, que no son el cobre, van a Brasil. Pero una pregunta antes, mira, es que me preocupa mucho lo que tú dijiste. Mucha fruta ahora ya. Pero escuché ayer un economista que decía, ya que está en alza el dólar, nuestras exportaciones son en dólar. Y para nuestros exportadores, en algunos casos, beneficia eso. O sea, siempre va a ser muy bueno, y recuerden, y por eso hoy día vamos a hablar de los mitos, ¿cierto? Y de las realidades de la economía, ¿cierto? Vamos a tratar de tocar el tema hoy día, pero vamos a hablar de los mitos de la economía. Y uno de los grandes mitos es que efectivamente la economía habla de siempre los depende, o de los puede ser. Se habla de que la economía es una ciencia, claro, pero no es una ciencia exacta, sino que va a depender mucho del comportamiento del ser humano. Es por eso que la economía mezcla mucho la psicología, mezcla mucho lo que son los sesgos cognitivos y otros elementos. Y dentro de eso nos encontramos con que hoy día efectivamente los exportadores se ven beneficiados. Pero al igual que cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué conviene? ¿Conviene tener una deflación? Es decir, que la inflación sea negativa, de tal manera que mi dividendo me salga más barato, ¿o conviene tener inflación? Entonces, si yo no conozco del tema, lo más probable es que conteste que me conviene la deflación, porque me va a salir más barato el dividendo, incluso me va a costar mucho menos lo que me costó el año pasado. Pero sin embargo, una deflación significa que las empresas no están vendiendo y el nivel de precio no está subiendo. Lo mismo ocurre con el tema del dólar. En la medida que el dólar sube, hoy día lo que tenemos que hacer es fijarnos en un precio del dólar que es el rango meta del Banco Central o que nos permitiría a todos ser más felices. Recordemos que una parte importante de todos nuestros bienes son importados. Exacto. Si bien es cierto, nuestros exportadores están gozando hoy día del alza del dólar, que les aseguro que va a llegar a niveles de 7.20 por lo menos. Ya estamos en niveles de 7.15 y va a seguir subiendo un poquito más. Como en el 2002, 2003. Va a seguir subiendo, que alguien decía que incluso era imposible que llegara a esos niveles, pero uno nunca sabe con la economía, sobre todo con estos ciclos que hay. Sin embargo, recuerde lo que está pasando hoy día. Más de un 25% ha bajado la venta de automóviles nuevos, producto de esta alza del dólar. La gente no está comprando productos en general y el consumo interno se está viendo alicaído y eso está generando un problema en nuestra economía, que ya pasamos de tener
una proyección de crecimiento un 3,8 en primera instancia, pasamos un 3,5, después un 3 y hoy día ya estamos proyectando un 2,5 de crecimiento, lo cual es muy riesgoso para nuestra economía. Marco, le dijo con relación a esto que tú dices, no es que yo te quiera contradecir, pero no tendría cómo. ¿no? Bueno, pero no importa. Ni cómo comenzar, sí, es importante hacerlo. Pero discutamos. Que surge, que puede tenerla también otra persona. Siendo que nosotros consumimos no solo el tema entre China y Chile tiene que ver con el cobre, sino con la mayoría de las cosas que uno se compra en la vida están más en China. ¿Cómo es posible que no nos afecte esto en la medida en la que casi todos los economistas perciben? Y tú ves que Brasil, un país con el que comercializamos fruta única y exclusivamente, además de cositas así que no son puntuales, ¿cómo es posible que no nos afecte, como dices tú, en la misma medida? No estoy diciendo afecte en la medida en la que está proyectada. No estoy diciendo que no nos afecte, lo que estoy diciendo es que China tiene la capacidad de recuperarse rápidamente, primero porque es una comunidad que tiene una especie de imperio, ¿cierto? Recordemos que el último emperador ya pasó hace rato, pero una especie de imperio, es la China comunista, es la China que se trabaja no bajo el esquema de la economía social de mercado. Por lo tanto, desde esa perspectiva, China puede revertir rápidamente. Nos beneficia hoy día desde el punto de vista que los productos que estamos importando son más baratos. Sí, totalmente. Eso nos beneficia, por lo tanto, no satanicemos, ¿cierto?, lo que está sucediendo hoy día en China. Es más, ustedes lo comentaron y dijeron, bueno, hoy día China tuvo un rebote al alza, y les aseguro que va a seguir teniendo rebotes al alza. Lo que me preocupa, e insisto, que nuestro principal importador no va a tener rebote al alza, es muy difícil que ocurra porque tiene un problema estructural serio. Y recordemos, perdón, cuando yo hablo de estos problemas coyunturales o estructurales, voy a explicar la diferencia entre uno y otro. Un problema coyuntural es lo que le pasa a China. China baja y sube rápidamente, ¿ya? Y puede mantenerse arriba por mucho tiempo. Y cuando tenemos problemas de tipo estructurales, significa que difícilmente voy a poder trabajarlo en el corto plazo. Entonces, Brasil tiene que hacer un esfuerzo muy grande para salir del problema económico en el cual se encuentra hoy día. La tasa política monetaria hoy día en Brasil está a un nivel altísimo, la gente no se puede comprar casa, no puede pedir crédito, y hoy día las economías en el mundo funcionan con crédito. Sin embargo, China tiene reservas suficientes para poder seguir manteniendo a su población. Basado en tu tema de hoy, que son los mitos, los falsos, que eso, a eso voy. Mito y realidad. Lo cierto, lo falso, entonces es falso que nos afecta terriblemente a nuestra economía. Nos afecta. Pero no terriblemente. Pero no terriblemente como quisiéramos ponerlo. Farso, dijo Salmón. Oye, pero ¿por qué vemos economistas que son igual tú, que lo he visto casi regando vestidura? No, es que de hecho es para regar vestidura cuando uno ve que una economía como China, que venía creciendo a tasas del 9, del 8%, de la noche a la mañana pasa a crecer a tasas del 5,5, 6, y que incluso algunos dicen que es falso ese crecimiento, que debería estar creciendo hoy día a niveles del 4,5. ¿Por qué? Porque es una economía emergente, las economías emergentes deben crecer a tasas superiores al 5 al 6%. Entonces, ¿es preocupante? Sí, pero sería mucho más preocupante, y ahí ya pongo un punto sobre la I, que Estados Unidos cayera, y sin embargo Estados Unidos está subiendo como una burbujita y cada día le va mejor. Tranquilito. Y está tranquilito porque además esa sombra que tenía, ¿cierto?, de esta segunda economía más grande del mundo como China, se le está dilucidando de a poquitito. Lo está fortaleciendo. El nivel de empleo que está teniendo Estados Unidos, el nivel de ventas de casas usadas, el nivel de ventas de casas nuevas está subiendo cada día. Es más, y Canadá también. Leí ayer, bueno, hablo un poco de Norteamérica, ayer leía un dato muy relevante. Hablaban de que se esperaba, ¿cierto?, de que la confianza del consumidor fuera de 91.2 y llegó a 110. Imagínate. 110 puntos. O sea, mucho más grande, y por eso mismo ahora estamos en elecciones en Estados Unidos. Exacto. Donald Trump se ha mandado unas últimamente, y de eso vamos a hablar hoy día. Y vamos a dejar mencionados los 7 mitos, ¿cierto?, de la economía, mitos y realidades, como bien ponía ahí, y ahí está el sombrero, ¿cierto?, del tío Sam. Y vamos a partir por el primero, solamente los vamos a mencionar hoy día, vamos a ir evolucionando con alguno de ellos. Lo más probable es que hoy día alcancemos a desarrollar el primero. La economía dicen que es una ciencia. Yo digo que sí es una ciencia, pero no es exacta porque va a tener siempre este famoso ceteris paribus o depende de. Yo lo que tengo que hacer es efectivamente lo que hemos dicho en muchos programas anteriores, que la economía recoge historia, pero también recoge histeria, ¿eh? Entonces es histórica e histérica. Entonces el primer gran mito es que los inmigrantes nos roban los puestos de trabajo. Ese es un mito, ¿ya? Es un tremendo mito, lo voy a tocar. El segundo gran mito, el cliente siempre tiene la razón
No sé. No, pero es un mito. No, entonces nosotros tendemos a decir que el cliente siempre tiene razón. El tercer gran mito, la tiene pues. ¿El precio refleja el valor del bien? No siempre. Bien, no. cuarto No es mito. verdad. Imprimir dinero por parte de los gobiernos causa excesivas inflaciones, también es O un sea, mito. eso es el dinero inorgánico, ¿te refieres? También es un mito. 5. Cada niño que nace bien endeudado, eso... No, viene con su pan debajo del brazo. La marraqueta. Y sexto y Chilensis. penúltimo, los negocios son siempre para ganar, y lo he explicado aquí, en algún momento incluso Kenia lo dijo. Dijo, tú estás hablando siempre de ganar. No, y yo dije, cuando les explico a mis estudiantes de la universidad, les digo, a veces es necesario perder para ganar más. Sí, es bien, verdad. y por último, lo que dije al principio, la economía es una ciencia. Entonces vamos a explicar cada uno de estos mitos. Vamos a partir por el primero. Comencemos con el inmigrante que tienes aquí deudor. Los inmigrantes nos roban los puestos de trabajo. Bueno, es inevitable pensar, ¿cierto?, lo que dice Donald Trump. O sea, que estos latinos, ¿cierto?, que dañan la economía norteamericana y que en cierta medida tiene algo de razón respecto de la cantidad de latinos inactivos que existen en Estados Unidos, ¿cierto? Por ahí yo le encuentro razón. Pero hay otro elemento y que nos atañe directamente hoy día a los chilenos, que hemos recibido una cantidad de inmigrantes, para muestra un botón, ¿cierto? Para muestra un botón, ¿cierto? Impresionante, producto de esta economía boyante que hemos tenido en Chile y que nos ha ido bastante bien, a pesar de que hemos tenido algunos traspiés desde el punto de vista político, pero en lo económico seguimos siendo poderosos, a pesar también de la caída. Por lo menos estamos creciendo. Sí, o sea, Oye, hoy día ir a comprar, por ejemplo, ¿sabías tú que una servilleta vale mucho más en dinero, tomando el segundo mito que el precio refleja el valor? Una servilleta vale mucho más que un billete en Venezuela. ¿Serio? Sí. O sea, yo voy a comprar una servilleta con un billete y no la puedo comprar, una servilleta. O sea, es decir, el valor de ese papel es más alto que el mismo billete en sí. Hay papel, pero no se puede comprar. No se puede comprar. Ese es el punto. Pero Tengo quiero una decir duda, algo. perdón, José, ¿por qué tenemos Calais en la pantalla? Bueno, voy a explicar el Pero efecto antes de que los yo inmigrantes. soy chileno y acá tenemos a alguien. Delo. Muchas veces hay personas que vienen de otros países, de nuestros países, que en este caso Chile pasa, pero también no nos podemos olvidar que hay mucha gente que se gana eso también. Porque hoy día hemos visto que muchos chilenos no han querido tomar algunos puestos de trabajo y estos amigos, hermanos que vienen, se han ganado también ese lugar. Le voy a bajar este mito de una manera increíble. Primero, entender ¿por qué la gente cree que el inmigrante nos va a quitar los puestos de trabajo? Porque entendemos desde el punto de vista sociológico, más que económico, que un inmigrante va a ocupar el puesto de trabajo que yo no quiero ocupar, tal como lo acabas de decir tú. Pero entendámoslo desde otra perspectiva. ¿Qué pasa si el gobierno incita, apoya, abre las puertas para que vengan inmigrantes con mano de obra calificada y se genere, por ejemplo, demanda de más peluquería, de más panadería, de más supermercados, de más mall, de más calles, de más automóviles, de más benzina, de más productos, etcétera? Por lo tanto, yo les aseguro que el peluquero, el panadero, el pastelero, el supermercado, el mall van a estar felices que lleguen inmigrantes. Llega un trabajador, pero llega un consumidor también. Exactamente. Entonces, ese es un punto y por eso es un mito. Cuando nosotros somos una economía cerrada, como se ha visto en el mundo, como el caso de Cuba, como el caso de la Unión Soviética en algún minuto, son economías que han sufrido y que se han estancado en la historia. La Unión Soviética reconoció, la misma Alemania Oriental, ¿cierto?, que tuvo que echar el muro de Berlín abajo para poder abrirse a la economía abierta y tener... Y fue por el tema de economía. De economía, exactamente. Y abrir esta globalización para poder recibir gente de otros países y poder tener la inmigración. Calais, ¿por qué pusimos Calais? Sí. Porque es la frontera que tiene, ¿cierto?, Francia con Inglaterra y donde no podemos desconocer esta cantidad de inmigrantes que se mueven de un lado a otro, ¿cierto?, y que van entrando a los distintos países desarrollados. Y se les para, ¿cierto? Lo mismo sucede en el caso de Gibraltar o en el caso del el Golfo de Gibraltar, donde pasan los moros, ¿cierto?, hacia el sector de España. Tarifa se llama la zona ahí donde pasan los moros o los de Marruecos, por llamarlo de alguna manera, y ahí sale el dicho, ¿cierto?, de moros y cristianos. Entonces pasan los marroquíes hacia España. Pero es sabido que aquellos marroquíes que pasan inmigrantes legalmente y que obtienen un trabajo digno, son
realmente buenos consumidores. Trabajadores. Entendamos lo que sucedió también para la Segunda Guerra Mundial y que todo nace, ¿cierto?, de la xenofobia y de la persecución de los judíos y de los israelitas. Y finalmente, ¿qué entendemos de los israelitas? Entendemos que era la gente que generaba capital, la gente que generaba el trabajo y la gente que generaba consumo. Entonces, claro, hay ya un tema mucho más de tipo político, social, por parte de Hitler, y que todos conocen la historia, bueno, que no voy a venir a contarla aquí, pero el inmigrante, de verdad, puede producir algún descalabro, como el caso que comenta Donald Trump respecto de todos estos latinos que se quedan inactivos, que creen en este sueño americano, que creen que el sueño americano se va a dar por sí solo, o sea, que yo voy a ir y mágicamente voy a ganar dinero. Pero si yo soy un inmigrante, como muchos de nuestros hermanos peruanos que han llegado aquí, dominicanos, colombianos, bolivianos, etcétera, y que han llegado, por ejemplo, a instalarse con restaurantes, a instalarse con un nuevo sistema de trabajo. Es cierto que muchas veces tenemos que estar dispuestos a algunas costumbres que nosotros no tenemos, y que por lo tanto se empiezan a instalar en nuestro país. Las famosas quitadas, los famosos préstamos que se hacen a los feriantes, ¿cierto? Pero ahí es donde nosotros tenemos que poner la cota para decir, señores, yo estoy en mi país, usted respete nuestras tradiciones y, como dice el dicho, donde fueres, haz lo que al lugar vieres. que fueres, haz lo que vieres. Exactamente. Pero para terminar, te digo que con Donald Trump y este tema de los mexicanos, sobre todo mexicanos en Estados Unidos, se quiso formular el Día de Estados Unidos sin México. Claro, y todas las instituciones dijeron no, porque no hay estados completos que no funcionarían sin la mano de obra mexicana. No se puede concebir. Y ahí el mito parte desde el punto de vista de que van a bajar los sueldos. Sí, efectivamente. Yo le decía el otro día a una persona, perdonen, aquí lo decía en la televisión, pero iba a echar benzina a una estación Copec y le decía, ¿usted sabe lo que significa Copec? No, colombianos, peruanos y al final los chilenos. Entonces, porque uno va y se encuentra puros colombianos, peruanos y al final hay un chileno, ¿cierto? Sin embargo, hay personas que no quieren hacer ese trabajo y presiona el mercado del trabajo hacia una perfección. Y a propósito de hoy día, que hoy día se celebra el Día de la Educación Técnico Profesional, entre paréntesis. Así que mando un saludo a los técnicos profesionales y hoy día se celebra ese día. Y los técnicos profesionales lo que están haciendo hoy día es elevar su nivel de conocimiento en base a esta obra, a mano de obra no tan calificada que ha llegado de otros países. Entonces, genera igual riqueza, genera una competencia sana. Ese es el primer punto nomás. Ya, pues, chiquillos, nos quedan 6 puntos más, así que la próxima semana continuamos. Y nos tenemos que ir a una pausa, ya volvemos, que viene algo bastante interesante. Donde usted subió 3 kilos. Como todo lo que presentamos aquí en TN Contigo. Voy a vencer, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo, Él vela por mi futuro.